El aroma del camino de la ruta de la seda. Bienvenidos una noche más, mis queridos soñadores nocturnos, a cuentos eternos a la luz de la luna. Cerrad los ojos por un instante, olvidad el ruido del mundo moderno y dejad que vuestra mente viaje a una época donde el tiempo se medía por el paso lento de los camellos y la distancia se contaba en granos de arena. Esta noche no os traigo una historia de fantasmas ni de magia invisible. Hoy vamos a viajar a la ruta de la seda, un lugar que se puede tocar, oler y saborear. Vamos a sentir el calor asfixiante del sol sobre la piel, el aroma punzante del comino y el cardamomo en los mercados, y el tacto rugoso de una cicatriz que guarda más secretos que un cofre de oro. Esta es la historia de una princesa que prefirió el sabor de la libertad al lujo de la seda, y de un hombre que le enseñó que el horizonte huele a sándalo y a tormenta. Preparaos para sentir el frío de la noche del desierto y el frescor mineral de un oasis oculto. Ahora, bajo la luz de la luna, damos comienzo a la perla del mar del desierto. Capítulo 1. El rastro del desierto y el brillo de la seda. El sol de la tarde caía sobre Kashgar como un manto de plomo fundido. En el gran mercado, el aire era una mezcla densa de polvo, sudor de animal y el aroma punzante del comino que se tostaba en los puestos. Rami entró por las puertas de la ciudad guiando a su camello. Tenía la piel cuarteada por el salitre, los labios agrietados y una costra de polvo grisáceo cubriéndole el pelo. Sus manos, antes de tocar nada sagrado, estaban negras de guiar las riendas de cáñamo y cargar fardos de especias. Al llegar a las puertas del palacio, antes de ser presentado, Rami hizo una petición que desconcertó a los guardias. No entraré ante el sultán oliendo a bestia y a camino. Traedme el agua. Lo condujeron a los baños inferiores. Allí, el aire estaba saturado de un vapor espeso que olía a eucalipto y jabón de aceite de oliva. Rami se sumergió en una tina de cobre. El agua caliente le escocía en las pequeñas heridas del viaje, pero sintió un alivio profundo mientras el rastro del desierto se desprendía de su cuerpo. Se frotó la piel con una esponja áspera hasta que quedó roja y vibrante. Un sirviente le cortó la barba con una navaja que olía a acero frío y le limpió las uñas con un cepillo de cerdas duras, revelando de nuevo la cicatriz rugosa de su palma, ahora limpia y rosada. Finalmente, lo vistieron con las ropas que él mismo traía en sus cofres, una túnica de seda salvaje de color azul profundo, tan oscura como el mar de noche, y un turbante de lino finísimo con hilos de plata. Se perfumó el cuello con una gota de aceite de sándalo puro, un aroma amaderado, cálido y masculino que reemplazó el olor a polvo. Cuando las puertas del gran salón se abrieron, el silencio cayó sobre los comensales. La princesa Yasmín, sentada junto al sultán, lo vio aparecer. Sus vestidos de seda esmeralda crujieron cuando ella se tensó en el trono. Ya no era el comerciante polvoriento que había visto de lejos cruzar el patio. Ahora, frente a ella, había un hombre que caminaba con la elegancia de un leopardo. El aroma del sándalo llegó hasta ella antes que sus palabras. Rami se detuvo. Bajo la luz de las lámparas de aceite, su piel recién lavada brillaba. El banquete era un asalto a los sentidos. Corderos asados con canela y miel, cuya grasa goteaba rítmicamente sobre las brasas, y enormes bandejas de arroz con azafrán, pasas y piñones tostados. «Traigo un regalo que no se mide en monedas», dijo Rami. Su voz, ahora limpia de la arena del camino, sonaba profunda y firme. Sacó el envoltorio y reveló la perla negra. Yasmín no miró la joya, miró la transformación. Se fijó en cómo el azul de la túnica de Rami resaltaba el bronce de su cuello y cómo sus manos, ahora impecables, sostenían la perla con una delicadeza que la hizo estremecer. «¿Dónde encontraste algo tan oscuro en un desierto tan blanco?», preguntó ella. Su voz tenía un pozo de curiosidad que no había sentido en años.
Rami mantuvo la mirada, ignorando el ruido de las copas de metal y el masticar de los cortesanos. El vapor que subía de los platos de fruta escarchada y los dulces de pistacho parecía envolverlos en una burbuja. En un lugar donde el agua sabe a cielo y el aire no quema los pulmones, Alteza, respondió él. Pero incluso allí, nada brilla tanto como lo que tengo ahora frente a mis ojos. El sultán rió, un sonido gordo que olía a vino de Granada. Pero el hilo invisible entre Yasmín y el hombre del sándalo y la seda azul ya estaba tirante, listo para romperse o para unirlos para siempre. Capítulo 2. El jardín de las granadas y el tacto de la verdad. La noche en el palacio no traía el silencio, sino un coro de sonidos ocultos. Fuera de los muros, el desierto rugía de frío, pero dentro del jardín de las granadas, el aire era pesado, dulce y privado. Las antorchas de los pasillos quedaban lejos, dejando que el jardín se bañara solo con la luz de esa luna llena y amarilla, que proyectaba una claridad pálida sobre los senderos de piedra. Yasmín caminaba descalza. Le gustaba sentir la frialdad del mármol bajo sus pies, una sensación que la anclaba a la realidad frente al peso de sus joyas. Vestía una túnica de lino tan fino que parecía humo, de un color arena que se mimetizaba con la oscuridad. El jardín olía a tierra mojada, ese aroma primordial que surge cuando los criados riegan los arriates al caer el sol, mezclado con la fragancia casi narcótica del azahar. De pronto, el olor cambió. Entre el aroma de las flores apareció algo más terroso, el sándalo y el rastro del humo de una pipa de madera. Rami estaba allí, apoyado contra el tronco rugoso de un granado centenario. «Este jardín es una jaula de oro, princesa», dijo él. Su voz no era un susurro, sino un tono bajo que vibraba en el pecho de Yasmín. Huele a flores, pero le falta el olor de la libertad, que es el olor del viento antes de la tormenta. Ella se acercó hasta quedar a un paso de él. El aire entre ambos estaba cargado de la resina de los pinos cercanos, una fragancia pegajosa y fresca. «Háblame de ese oasis», pidió ella. Su voz era apenas un hilo, pero sus ojos estaban fijos en los de él. «Cuéntame a qué sabe el agua allí». Rami se enderezó. Sus ropajes de seda azul oscuro rozaron las ramas del granado, haciendo que una fruta demasiado madura cayera al suelo y se abriera con un chasquido sordo, liberando su aroma agridulce. «El agua allí no es como esta», explicó Rami, dando un paso hacia ella. «Esta agua está muerta en fuentes. La del oasis nace de la roca y sabe a mineral puro y a nieve derretida. Es tan fría que te duelen los dientes, pero te limpia el alma. Allí, el aire sabe a menta salvaje que crece en las orillas y a los dátiles que caen de las palmeras, tan dulces que se te pegan a los labios como la miel». En ese momento, sin pedir permiso, Rami extendió la mano. Fue un movimiento lento, deliberado. Yasmín no retrocedió. Sus dedos se encontraron a medio camino. Fue el primer contacto. La mano de Yasmín era tibia y suave, cuidada con aceites de almendras y pétalos de jazmín. La de Rami, a pesar del baño y los perfumes, seguía siendo la mano de un hombre que dominaba a las bestias y al desierto. Ella sintió la aspereza de sus callos, la dureza de su piel curtida y, sobre todo, la vibración de su pulso contra el suyo. La cicatriz de Rami, ese surco que cruzaba su palma, se sentía como una cordillera bajo las yemas de los dedos de la princesa. «Tu mano cuenta una historia», susurró ella, recorriendo con su dedo la marca de la cicatriz. «Y la tuya es un mapa en blanco, Yasmín. Déjame escribir en ella el camino hacia el oasis». El ambiente se volvió más denso. El aroma de la flor de azahar parecía hacerse más fuerte, casi asfixiante de puro dulce.
Un pétalo blanco cayó sobre el hombro de Rami, y ella se lo quitó, notando el calor que desprendía el cuerpo del joven a través de la seda. No había magia, solo la física del deseo, el olor de dos personas que se reconocen entre las sombras de los árboles y el sabor metálico de la expectación en la lengua. «Iré contigo», dijo ella, y su decisión supo a hierro y a fuego. «Pero si me mientes, que el desierto devore mis huesos». Rami apretó su mano con fuerza, una presión física que le aseguró que él era real, que no era un sueño de palacio. En la lejanía se oía el goteo constante de una fuente y el crujido de los grillos, pero para ellos solo existía el aroma del sándalo, la tierra mojada y la promesa de una libertad que olía a sal y a aventura. Capítulo 3. El peso del adiós y el aroma del viaje. Dentro de los aposentos reales, el aire estaba cargado con el perfume denso de las lámparas de aceite de jazmín. El silencio era tenso, roto solo por el roce de las telas. Yasmín no estaba sola. Su doncella de mayor confianza, una mujer de manos nudosas y ojos rápidos, la ayudaba a elegir qué llevarse de una vida entera. Frente a ellas, un cofre de madera de cedro descansaba sobre una alfombra de lana gruesa. Al abrirlo, el olor a resina del cedro inundó la habitación. Yasmín fue metiendo sus pertenencias con movimientos eléctricos, casi febriles. Primero, sus túnicas de seda más resistente, aquellas que no se rasgarían con los abrojos del camino. Después, un frasco de cristal tallado lleno de aceite de rosas, para no olvidar el olor de su hogar. «No lleves oro de sobra, Alteza», susurró la doncella. «El oro pesa y el desierto no tiene tiendas. Lleva acero». Yasmín asintió y guardó una daga de mango de hueso, sintiendo el frío del metal contra su palma. El cofre se llenó con el crujido de las sedas y el tintineo de un puñado de monedas de plata. Al cerrarlo, el sonido de la cerradura de bronce fue seco, definitivo. Dos guardias de confianza, sobornados con la promesa de una vida mejor, levantaron el cofre. Se oía el crujido de la madera bajo la presión de sus dedos. Salieron por una puerta lateral, esquivando las zonas donde el incienso de las estancias principales aún flotaba en el aire. Bajaron por escaleras de piedra caliza que olían a humedad y a moho antiguo, hasta llegar a la puerta de las caballerizas. Fuera, el aire de la noche le golpeó la cara con un frescor que sabía a libertad y a polvo. Allí estaba él. Rami no parecía un comerciante ahora, sino un guía de sombras. Al lado de un camello de pelaje oscuro y espeso, el joven esperaba con las riendas de cuero apretadas en la mano. El animal resoplaba, soltando un vapor caliente que olía a heno seco y a rumiar de dátiles. «El cofre va en el flanco izquierdo», ordenó Rami con voz baja y firme. Los hombres sujetaron el baúl con cuerdas de cáñamo que rascaban la madera. Yasmín se acercó al camello. El animal era una mole de músculos y calor. Rami se acercó a ella. Su cercanía traía de nuevo ese olor a sándalo mezclado ahora con el aroma ácido del sudor del animal. «Pon el pie aquí», dijo él, entrelazando sus dedos para hacerle un estribo humano. Ella apoyó su pie, sintiendo la firmeza de las manos de Rami. Al impulsarse, su cuerpo rozó el de él. Sintió el calor que emanaba de su pecho y la fuerza de sus brazos al sostenerla. Él la ayudó a acomodarse sobre la silla de montar, que estaba cubierta con una manta de lana de cabra áspera que picaba en las piernas de la princesa, recordándole que ya no estaba sobre cojines de plumas. Rami subió tras ella, rodeándola con sus brazos para alcanzar las riendas. Yasmín sintió la espalda contra el pecho de él, una muralla de carne y hueso que la protegía del miedo. «No mires atrás», susurró Rami cerca de su oído. «Mira hacia las dunas. El desierto ya nos ha dado permiso para pasar». El camello se puso en pie con un movimiento brusco, un crujido de articulaciones y un gruñido gutural. El viaje acababa de empezar, y el olor de la noche se mezclaba ya con el de la arena que el viento empezaba a levantar.
Capítulo 4. El paso de las dunas. El camello avanzaba con un paso rítmico, un vaivén pesado que obligaba a los cuerpos de Yasmín y Rami a moverse como uno solo. Atrás quedaron los muros de Kashgar, cuyas piedras aún retenían el calor del día, pero frente a ellos se extendía el desierto, una inmensidad que bajo la luna llena y amarilla parecía un mar de plata sólida. El aire cambió de golpe. Ya no olía a flores de jardín ni a humedad de fuentes. Ahora el aire era seco, limpio y cortante, con un aroma mineral que se metía en la nariz y despejaba la mente. Yasmín sentía el frío nocturno en sus mejillas, una sensación nueva que la hacía sentirse viva, despierta. «Escucha», susurró Rami cerca de su nuca. «El desierto nunca está callado». No eran voces lo que se oía, sino el crujido constante de la arena bajo las patas acolchadas de los camellos y el sonido del viento rozando las aristas de las dunas, un siseo parecido al de la seda al arrastrarse por el suelo. A medida que se alejaban de la ciudad, Rami encendió una pequeña antorcha de resina solo para ver el camino inmediato. El olor del humo de pino se mezcló con el olor del animal, que sudaba por el esfuerzo de la carga. Yasmín notó cómo sus dedos se entumecían por el frío, así que buscó el calor de los brazos de Rami que la rodeaban. Sintió la textura de su capa de lana cruda, una tela vasta y pesada que la protegía del viento que empezaba a arreciar. «Tenemos que descansar un momento», dijo Rami tras un par de horas. «Los animales necesitan recuperar el aliento antes de cruzar la gran duna». Se detuvieron en un pequeño refugio natural entre dos rocas gigantescas que conservaban un poco de la calidez del sol. Al bajar del camello, las piernas de Yasmín temblaron. El contacto con el suelo firme le pareció extraño después del movimiento del animal. Rami preparó un pequeño fuego con arbustos secos y raíces que llevaban en los fardos. El fuego no era grande, pero el olor de la madera quemada era reconfortante. Él sacó de su bolsa un puñado de dátiles secos y trozos de queso de cabra salado. «Come», le dijo, ofreciéndole el alimento con su mano de palma rugosa. «El azúcar te dará fuerzas y la sal te mantendrá el agua en el cuerpo». Yasmín mordió el dátil. Estaba pegajoso, dulce y denso, un sabor que contrastaba con la salinidad del queso. Mientras comían, se miraron a la luz de las llamas. El rostro de Rami estaba marcado por el cansancio, pero sus ojos brillaban con una determinación que ella nunca había visto en los cortesanos del palacio. Él se quitó la manta de los hombros y la envolvió a ella. La lana olía a humo, a camino y a él. «¿Tienes miedo?», le preguntó Rami rozando con su pulgar la mejilla de la princesa, donde un poco de polvo del desierto ya se había asentado. «Tengo frío», respondió ella con sinceridad, «y me duelen los músculos, pero por primera vez huelo mi propio destino. Y sabe a libertad». Rami sonrió, y por un instante el silencio del desierto se llenó con la calidez de su cercanía. Sabían que los guardias del sultán podrían estar buscándolos, pero en ese rincón de piedra y arena, protegidos por el resplandor de esa luna que parecía vigilarlos, solo existía el presente, el sabor del dátil, el calor de la hoguera y el latido compartido de dos corazones que habían decidido dejarlo todo atrás. Capítulo 5. La cólera del sultán y el secreto de la doncella. El amanecer en el palacio de Kashgar no fue dulce. La luz del sol entró por las altas ventanas, tiñendo el mármol de un color naranja sangriento. Pero en los aposentos de la princesa, el aire estaba estancado. Las lámparas de aceite de jazmín se habían consumido, dejando tras de sí un rastro de humo negro y un olor a mecha quemada. Fue una sirvienta joven la que dio el grito. Al entrar con la bandeja de plata cargada de uvas frescas, pan de higo y leche de camella tibia, encontró la cama perfectamente hecha. Las sábanas de seda no tenían el calor de un cuerpo. El cofre de cedro había desaparecido, dejando una marca rectangular en el polvo de la alfombra. El caos se extendió como un reguero de pólvora. Los pasillos, que antes olían a perfume y calma,
ahora se llenaron del sonido metálico de las armaduras y el golpe seco de las botas contra el suelo. El sultán apareció en el salón del trono. No llevaba su corona y su túnica de dormir, de un carmesí pesado, se arrastraba por el suelo. Su rostro estaba congestionado, rojo de furia, y exhalaba un aliento agrio a vino de la noche anterior. «¡Secuestrada!», rugió, y su voz rebotó en las cúpulas. «Ese mercader de especias ha robado mi joya más preciada. Traedme a su doncella». Los guardias arrastraron a la vieja sirvienta de manos nudosas hasta el centro del salón. El suelo de piedra estaba frío, y ella hincó las rodillas con un sonido seco. El sultán se acercó a ella. Olía a ira y a sudor frío. «Dime por dónde se lo llevó», siseó el sultán, agarrando el mango de su cimitarra. «Dime qué veneno le dio para que no gritara». La doncella levantó la vista. No tenía miedo. Sus ojos olían a la sabiduría de quien sabe que la libertad no tiene precio. «No hubo veneno, señor», dijo ella, y su voz sonó clara entre el murmullo de los guardias. «Nadie la ha robado. Se ha ido por su propio pie, buscando el olor del desierto porque ya no soportaba el olor de estas paredes. Se ha ido con el hombre de la cicatriz, porque él le prometió algo que vos no tenéis, un horizonte». El silencio que siguió fue absoluto. Se podía oír el chisporroteo de una antorcha cercana. El sultán, fuera de sí, golpeó una mesa de madera, haciendo que los cuencos de frutos secos y pistachos saltaran por el aire, esparciéndose por el suelo con un ruido de lluvia metálica. «¡Guardias!», gritó. «Preparad los caballos. No quiero que descansen. Seguid el rastro de la seda. Si ese mercader ha tocado su mano, quiero su cabeza en una bandeja de cobre antes de que la luna vuelva a ser plena». Minutos después, el patio del palacio era un hervidero. Se sentía el olor acre del estiércol de caballo y el cuero nuevo de las monturas. Los soldados ajustaban las cinchas de sus corceles, que relinchaban nerviosos, contagiados por la tensión. El capitán de la guardia, un hombre que olía a acero y tabaco fuerte, dio la orden de partida. Los caballos salieron al galope, levantando una nube de polvo fino que sabía a derrota. Mientras tanto, en sus aposentos, la doncella sonreía en la penumbra, sabiendo que mientras el sultán buscaba sombras, Yasmín ya estaba saboreando la sal y la arena del camino verdadero. Capítulo 6. El muro de arena y el refugio de piedra. El cielo, que antes era de un azul profundo iluminado por la luna, empezó a cambiar de color de una forma inquietante. No se volvió negro, sino de un naranja sucio y opaco, como si alguien hubiera volcado un tintero de arcilla sobre el horizonte. El aire, que hasta entonces era seco y fresco, se volvió pesado y caluroso de repente. Rami se detuvo en seco. Olfateó el aire. «Huele a azufre y a polvo viejo», dijo, y su voz sonó amortiguada, como si el aire se estuviera volviendo sólido. «Viene la Shimal». No hubo tiempo para más advertencias. Un silbido agudo empezó a subir de tono hasta convertirse en un rugido sordo que hacía vibrar el suelo. De repente, el mundo desapareció tras un muro de arena voladora. Los granos, finos como agujas, golpeaban la piel de Yasmín con una fuerza brutal, pinchando sus mejillas y metiéndose en sus ojos. El sabor en su boca era puramente metálico, una mezcla de salitre y tierra seca que le secaba la lengua al instante. Rami bajó a Yasmín del camello casi en vilo. Sus manos, fuertes y seguras, se aferraron a los hombros de ella. «No sueltes mi túnica», gritó él sobre el estruendo del viento. Caminaron a ciegas, envueltos en el olor del pelo de camello mojado por el sudor del animal, que gemía por el miedo. Cada paso era una lucha contra una pared invisible de aire y arena. Finalmente, tras lo que parecieron horas de asfixia, Rami encontró con el tacto la entrada de una cueva antigua, un tajo profundo en la ladera de una formación rocosa. Al entrar, el ruido del viento se convirtió en un eco lejano, pero el silencio que quedó era casi más pesado.
El interior de la cueva olía a piedra fría, a moho seco y a la humedad que se filtra por las grietas desde lo más profundo de la tierra. Rami ayudó a Yasmín a sentarse sobre el suelo de roca irregular. Ella tosía, intentando escupir la arena que se le había pegado a la garganta. Él, con una delicadeza que contrastaba con su fuerza, sacó un odre de cuero. El agua en su interior estaba tibia y sabía ligeramente al curtido de la piel, pero para Yasmín fue el manjar más exquisito de su vida. «Estamos a salvo aquí», susurró Rami. Se sentaron muy juntos para combatir el frío que empezaba a emanar de las paredes de piedra. No había lámparas, solo la oscuridad densa que parecía tener su propio peso. En esa penumbra, los sentidos se agudizaron. Yasmín sentía el roce de la seda de su túnica, ahora áspera y llena de tierra, contra su piel. Sentía el calor que desprendía el cuerpo de Rami, un calor humano, real, que olía a esfuerzo, a sándalo persistente y a vida. Rami tomó la mano de ella. En la oscuridad, Yasmín recorrió con sus dedos la cicatriz rugosa de su palma. Ya no era un comerciante ni ella una princesa. Eran solo dos seres humanos refugiados en las entrañas de la tierra, mientras el mundo exterior era devorado por la arena. «Si el desierto nos deja salir de aquí», dijo Rami en un susurro que rozó el oído de Yasmín, «ya nada en Kashgar podrá alcanzarnos, porque hoy has respirado el mismo polvo que yo y hemos sobrevivido». Ella apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo la lana vasta de su capa. El miedo a los guardias del sultán se disolvió ante la realidad física de su presencia. Allí, entre el olor a piedra antigua y el ritmo pausado de sus respiraciones, el amor se volvió algo tangible, algo que se podía sentir en el pulso y en el calor de las manos entrelazadas, lejos de los lujos del palacio. Capítulo 7. El retorno de las capas manchadas. Mientras Rami y Yasmín se protegían en la piedra, el desierto no tuvo piedad con los perseguidores. El capitán de la guardia, un hombre que se jactaba de no haber perdido nunca un rastro, ahora escupía barro y arena bajo su casco de bronce. La tormenta los había golpeado en campo abierto. El aire era un muro de lija que hería la piel de los caballos y cegaba a los hombres. Cuando el viento por fin amansó, los caballos estaban exhaustos, con los costados hundidos y el pelo cubierto de una costra de polvo grisáceo. El capitán, con la capa desgarrada y oliendo a caballo mojado y a derrota, ordenó detenerse cerca de un pozo seco. Allí se encontraron con un viejo pastor de cabras que preparaba un té sobre un fuego pequeño. El aire olía a leña de matorral y a leche de cabra agria. «¿Has visto a un hombre con una cicatriz y a una mujer vestida de seda?», rugió el capitán, cuya voz sonaba como si hubiera tragado cristales. El viejo, sin levantar la vista, dio un sorbo a su cuenco de metal. El té estaba cargado de menta y mucha azúcar. «Vi a dos personas», dijo el viejo con una sonrisa que mostraba sus pocos dientes. «No vi sedas. Vi a una mujer que reía mientras se sacudía la arena del pelo y a un hombre que la miraba como si ella fuera el único manantial del desierto. Iban hacia el sol naciente. Parecían tan felices que hasta el viento dejó de soplar a su paso». El capitán miró a sus hombres. Estaban sucios, hambrientos, y el olor de sus propias armaduras oxidadas por el salitre les recordaba lo lejos que estaban de casa. El capitán pensó en el sultán, en su ira y en el olor a encierro del palacio, y luego miró el horizonte infinito. «La tormenta ha borrado el rastro», mintió el capitán en voz alta, para que todos lo oyeran. «Regresemos. Diremos al sultán que el desierto se los ha tragado. No vamos a morir persiguiendo a dos personas que ya han nacido de nuevo». Los guardias dieron la vuelta a sus caballos con un suspiro de alivio. El sonido de los cascos sobre la piedra seca marcaba el regreso a una vida que ya no pertenecía a Yasmín.
Capítulo 8. El oasis de las aguas turquesas. Cuando Rami y Yasmín salieron de la cueva, el mundo había sido lavado por el viento. Caminaron un día más, con los pies cansados pero el corazón ligero, hasta que el aire empezó a cambiar. Ya no era seco. Ahora traía una humedad fresca y dulce, un aroma a dátiles maduros y a agua de rosas fresca. De repente, tras una duna blanca como la nieve, apareció el oasis. Era un mar en miniatura de aguas de un turquesa tan intenso que dolía mirarlas. El agua no era una ilusión, era real, fría y cristalina. Yasmín se arrodilló en la orilla, hundió sus manos y bebió. El agua sabía a roca viva y a vida, quitándole de un golpe el sabor a polvo de la garganta. Se establecieron allí, en una pequeña casa de adobe que olía a paja limpia y a madera de sándalo. Yasmín, cuyas manos antes solo sabían sostener abanicos, aprendió a sentir la textura de la seda cruda y el roce de los hilos en el telar. Sus dedos se volvieron fuertes y ágiles. El cuento termina en una tarde tranquila. El sol se pone, pintando el agua de color oro. Rami está sentado a su lado, tostando pistachos con sal en una pequeña sartén de hierro. El olor es tostado, cálido y familiar. Él toma su rabab y empieza a tocar una melodía lenta que se mezcla con el sonido del agua brotando de la fuente. Yasmín lo mira. Ya no lleva joyas, pero su piel brilla con la luz de la salud y el sol. Huele a rosas en flor y a libertad. Bajo el manto de la luz de la luna y con la protección de ese pequeño ángel que vigila el canal, saben que la ruta de la seda no les dio riquezas, sino algo mucho más tangible: el derecho a elegir su propio aroma y su propio destino.